¿Qué está pasando con la iglesia? Hoy, en este tiempo, yo le voy a decir algo. A mucha gente se le ha desvelado o se le ha revelado si verdaderamente tenía una fe fuerte o qué fe tenía. Si verdaderamente tenía una comunión con Dios sincera o si verdaderamente hacía un paripé, como dicen en España, o si verdaderamente vivía una religión. Este tiempo, por eso dice 1 Corintios capítulo 3 que cada uno mire cómo edifique. Si edifica con paja, con hojarasca, o si edifica con oro y con piedras preciosas. Dice, porque cuando venga el día del Señor, el fuego de la prueba desvelará con qué material edifiqué. Si es con oro y con piedras preciosas, el fuego no lo va a consumir. Pero si es con un material endeble, como la hojarasca, la paja o cualquier cosa de esas, ¿qué va a pasar? Se consumirá. Muchos hoy en día se han dado cuenta, y pastores y ministros se han dado cuenta, que los materiales de edificación que ellos utilizaron no fueron los que el Espíritu Santo les dijo. Muchos se han dado cuenta en esta hora de que Dios está juzgando la iglesia, de que el Señor está trayendo un alineamiento. Gente desesperada, gente consumida. Voy a hablar de gente de la iglesia. Gente del mundo es otra cosa. La gente del mundo está presa del sistema. Pero lo triste es que gente de la iglesia está presa del sistema. Muertos del temor. Perdidos en el temor, en el miedo. Muchos pastores, esto va a ser fuerte, muchos pastores que dependían de las ofrendas y de los diezmos de las personas, se están viendo ahora aguantando hambre. ¿Sabe por qué? Porque se les cerraron el negocio. Y como se les cerraron el negocio y la gente no está dando, entonces ellos están hambrientos. ¿Y eso por qué? Si dice la palabra, el siervo es digno de el obrero es digno de su salario. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ellos no dependían de Dios. Ellos dependían del dinero, del bolsillo de cada persona. Y ese es el gran problema. Un siervo de Dios no depende del bolsillo de la gente, depende del Señor, que será inconmovible. Y muchos pastores desesperados, yo me he dado cuenta, desesperados por ello. Desesperados. Parece que no, pero están pasando cosas bien fuertes a nivel mundial. En marzo, Latinoamérica pensaba que el virus no iba a llegar a ellos. Latinoamérica se confiaba. En marzo, cuando no había ni un caso en Sudamérica, el Señor me habló a mí. Y yo lo dije, está grabado por ahí. Le dije, Latinoamérica será arrasada. Así lo dije con estas palabras. Latinoamérica será devastada por lo que va a suceder. Y mire lo que está pasando ahora. No saben qué hacer. Ya no saben qué hacer, no saben dónde meterse. Cosas están pasando fuertes en este tiempo. Y yo no me puedo dar, o nosotros no nos podemos dar el lujo de no tener una fe radical y una fe fuerte. Una fe que nos va a marcar a nosotros victoria y vivencia. Si yo no la tengo, olvídese. Olvídese. Cuando la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Creo que eso es algo bien enfático que nosotros tenemos que tener en este momento. Tenemos que saberlo. Yo voy a dar una definición de fe rápida. No me voy a meter mucho, no siento del Señor meterme mucho en tantas definiciones. Pero voy a dar una definición de fe rápida, tanto del hebreo como del griego, de lo que significa la palabra fe. La palabra en el hebreo fe, donde está en Habacuc 2:4, lo que hemos leído, es la palabra emuná. Y la palabra emuná significa firmeza. Fíjese lo que significa: firmeza, seguridad,
fidelidad, fiel, de mente firme, lealtad, veracidad y verdad. Eso significa la palabra emuná del hebreo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir realmente Habacuc 2:4 cuando dice el justo por su fe vivirá? El justo por su firmeza, por su seguridad, por su fidelidad, obviamente a Dios, por su mente firme, por su lealtad y su veracidad y su verdad vivirá. Eso encierra la palabra fe. Mírese para sus adentros. ¿Soy firme? ¿Tengo seguridad en Dios? ¿Soy fiel a Dios? ¿Tengo una mente firme en el Señor? ¿Soy leal o soy desleal? ¿Tengo verdad en mi vida o tengo la mentirita por ahí escondida? El justo por su fe vivirá. En el idioma griego podemos encontrar otra definición. Yo voy a utilizar varios pasajes ahora del Nuevo Testamento y ahí va a aparecer esta palabra. En el idioma griego la palabra pistis. La palabra pistis tiene significados también muy iguales que emuná en el hebreo. Añade algunos, como por ejemplo credibilidad, convicción de la veracidad de Dios, confianza en Cristo, constancia en la profesión del evangelio, fe, fidelidad, confianza y en algunos casos gracia. Todos estos significados encierran la palabra fe en el Nuevo Testamento como pistis. Varios de nosotros, por causa de no una fe firme, estamos luchando con la duda. Estamos luchando en algunos casos drásticos con la incredulidad. Hay demonios en este momento que están siendo lanzados hacia nuestras vidas para que dude y para que entren en incredulidad. ¿Me va a decir que no? ¿Me va a decir que usted no ha dudado de Dios? ¿No ha dudado de la palabra de Dios? ¿No ha dudado de las promesas de Dios sobre su vida? Llegan momentos cuando lo ha tomado un espíritu de incredulidad. Usted ya no quiere ni leer la palabra porque no la cree. Y cosas semejantes a estas. Cristo reprendió a sus discípulos en más de una ocasión por la falta de fe. Por la duda también. Voy a darle un caso específico. Mateo 8. Mateo 8:23. Creo que este caso no puede ser más específico que ahora. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. Escuche bien. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Estaba tranquilo. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué dice? Hombres de poca fe. Entonces él se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún a los vientos y el mar le obedece? ¿Qué pasaje más rema? Ahora está la tormenta, está el huracán soplando. No sé si lo echaron del trabajo, lo van a echar del trabajo. A lo mejor tiene un trabajo ahora, pero no tiene faena. Quiero decir, no vende nada. Si es que vende, no hace nada. Ahora sopla la tormenta. Sopla la tormenta. Cuando usted está soplando la tormenta y la barca se está zarandeando de lado a otro, que ya se va a hundir,
y usted sale corriendo a buscar a Jesús, Jesús lo mira y le dice: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué está asustado? ¿Por qué está amedrentada? Fíjese, hombre de poca fe, hombres de poca fe. Hoy el Señor nos va a decir a varios de nosotros: hombres y mujeres de poca fe. No tienen ni siquiera una fe firme en medio de una tormenta, en medio de un huracán. La palabra griega que aparece allí es una palabra que se llama oligopistos y significa falta de confianza en Cristo. Falta de confianza en Cristo. Falta de confianza en Dios. No tengo fe. Estoy abrumado, abrumada, desesperado, desesperada, porque no tengo trabajo, porque no tengo que comer, que vestir. Estoy desesperado por buscar ese pan que perece, pero no estoy desesperado por buscar el pan que no perece. No sé si me entendió. Estoy desesperado por buscar las cosas naturales. Qué ironía, ¿no? Pero no estoy desesperado por buscar las cosas del Espíritu. Porque las cosas naturales están destinadas a desaparecer, mas las cosas celestiales están destinadas a permanecer para siempre. Como escrito está: el mundo y sus deseos pasa, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Haga de cuenta que usted es un barco que está navegando y se ha levantado una gran tormenta en este momento. ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir corriendo a gritarle a Jesús: sálvame, sálvame? Lo primero que le va a decir el Señor es: hombre y mujer de poca fe. No le va a contestar: ay, sí, tranquilo, yo te voy a salvar. Su respuesta va a ser enfática: hombre y mujer de poca fe. Si yo tengo poca fe, ¿yo le agrado a Dios? ¿Cuál es la única forma de agradarle a Dios? La fe. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Hay varios aquí que oran y es su fe tan endeble que usted piensa que usted está hablando solo. Fíjese lo que le estoy diciendo. Vuelvo y se lo voy a repetir. Hay varios aquí que oran. Su fe es tan endeble, por no decirle inexistente, que ora y usted piensa que está hablando solo. O sea, no puede creer que Dios le está escuchando. No puede creer que aunque sus ojos físicos no vean nada, ni sus oídos físicos oigan nada, el Señor le está escuchando. Hombres y mujeres de poca fe. ¿Los discípulos tuvieron que lidiar con esto? Claro que sí. Pedro se hundió en el agua cuando iba a caminar y dio 2 pasos porque dudó. Este sistema está influyendo en su corazón, hacia adentro de su corazón, trayéndole duda. Y es espiritual, trayéndole duda. Varias cosas Dios nos ha hablado para el grupo. Varias cosas Dios nos ha hablado de manera individual, a usted también de manera individual, pero viene el sistema y viene el enemigo y le siembra la duda en su corazón. Tal vez Dios le ha dicho que lo va a usar, la va a usar, o va a hacer algo con su vida, pero su corazón le dice que usted no es capaz, que usted nunca llegará a hacer nada para Dios. Tal vez Dios le ha dicho que le va a dar X cosa,
pero usted está mirando la tormenta y la tempestad que lo amedrenta. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y el Señor vuelve y le dice: hombre y mujer de poca fe. No vamos a poder vivir, amados hermanos, si no tenemos una fe firme, si no tenemos una fe radical. No vamos a poder vivir. Olvídese. No vamos a poder vivir. Esa tormenta arrasará su barca y se hundirá. Si yo no tengo firmeza, seguridad, fidelidad, mente firme, lealtad, verdad, si yo no tengo convicción en la veracidad de Dios, si yo no tengo confianza, si yo no tengo nada de esto en mi vida, no voy a poder salir adelante. ¿Cuál es entonces la fe que Dios quiere que tengamos? Y aquí voy a enfatizar algo. Váyase a Marcos 11. Este pasaje me parece bastante peculiar. 11:20. Porque Jesucristo les dice algo especial a sus discípulos. Este pasaje, si lo ve ahí en la Biblia suya, tiene un subtítulo que se llama el poder de la fe. Y es la conclusión de una acción de Jesucristo en fe. Jesucristo pasó por una higuera y la higuera no tenía fruto. Y entonces, como la higuera no tenía fruto, escúcheme bien, miren lo que hace Jesucristo, es bien interesante. Estamos de acuerdo que Jesucristo es el creador del universo, ¿no? Estamos de acuerdo que Él creó el universo con un diseño. Estamos de acuerdo que Él crea las plantas incluso con el diseño de dar fruto, ¿no? Él pasa por una higuera que estaba apta para dar fruto. Resulta que la higuera no tenía fruto. Entonces, ¿el qué hace? Para que sus discípulos lo vean, la maldice. Dice: nunca más haya en ti fruto. Bueno, eso se quedó así. No pasó nada instantáneo, no fue instantáneo. Salieron y se fueron. Y luego resulta que volvieron a pasar por el mismo lugar donde estaba aquella higuera. Y entonces viene este pasaje. Dice: por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Fíjese. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Eso dice mi Biblia. Eso dicen las traducciones en el español. Tened fe en Dios. Pero cuando yo investigo en el griego dice: tened la fe de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo he ido a mirar el griego, no sé por qué las Biblias en el español no lo traducen así. La verdad que no lo sé. Pero dice, el griego dice: tened la fe de Dios. No tened fe en Dios, sino tened la fe de Dios. Y aquí es donde viene uno de los puntos más importantes que yo quiero enseñarle en esta mañana. Prosigo con la lectura. En verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que dice que va a suceder, le será concedido. Fíjese lo que dice: por eso os digo, todas las cosas que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. No dice creed que la van a recibir, sino creed que ya la habéis recibido. Dice: y os serán concedidas. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Ok, hasta ahí. Fíjese lo que dice el Señor. Si ustedes tienen la fe de Dios, nada será imposible. Y aquí es donde viene uno de los puntos equivocados en la iglesia. Usted cree que usted tiene que tener fe. La fe de usted. La fe que yo tengo. Pero no es así. Yo tengo que tener la fe
de Dios. Porque el poder no reside en mí, ni en mi fe. El poder reside en Dios, en lo que es Él. Y para tener la fe de Dios, yo tengo que tener a Dios adentro. Fíjese lo que le estoy diciendo. Para tener la fe de Dios, yo tengo que tener a Dios adentro. Si yo no tengo a Dios adentro de mi ser, yo no tengo la fe de Dios. O lo que yo llamo mi fe, o que yo tengo fe, es una fe ilusoria, es una ilusión. Por eso, escúcheme bien, por eso ha fracasado en la fe muchas veces. Porque no se trata de mi fe, se trata de la fe de Él en mí. ¿Me puede entender? No se trata de cuánta fe tengo yo, cuánta fe yo puedo tener. Se trata de cuánta fe de Él tengo yo en mí. ¿Cuánto hay de Él dentro de mí? De eso se trata la fe. Por eso Cristo le dice, tené la fe de Dios. No es cuestión de que cuánta fe yo tengo. No, es que hay gente que dice, es que yo tengo mucha fe. Esas son sus palabras. Pero a la hora de conseguir algo, la fe no opera. No sucede nada. ¿Por qué? Porque su fe está fundada en una ilusión del ser individual de cada uno. Pero si mi fe, o más bien dicho de esta manera, si yo soy lleno de la fe de Él, de la fe del Señor, entonces va a ser una fe operativa, funcional, porque es Dios al que nada le es imposible. No es para mí. No sé si lo está captando. Porque nada es imposible para Él. No para mí todo es imposible. Pero para Él nada es imposible. Y cuando yo lo tengo a Él, entonces yo me convierto en lo que Él es. Y entonces ahí viene, nada será imposible para mí. Por eso dice, para el que cree, todo es posible. Pero esa palabra creer no es decir yo creo. Esa palabra creer tiene que ver con la esencia del ser, con lo que yo soy. No es decir yo creo que usted puede sentarse así, allí, ya está. Porque si no, entonces ¿por qué muchas cosas son imposibles en nuestras vidas? Esa palabra creer tiene que ver con la esencia del ser, de qué es lo que yo soy, de qué estoy lleno yo. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Si yo tengo la fe de Él dentro de mí, entonces nada será imposible para mí. Por varios tiempos se ha comprendido que es de tener fe yo, de tener fe usted. Pero no se trata de eso, sino es de tener la fe de Él. Porque al final, al cabo, Dios es el que llama lo que no es para que sea. Al final, al cabo, Dios es el que dice y se hace. Al final, al cabo, todo se centra en Él, no se centra en mí. ¿Me puede comprender? Entonces yo tengo que esforzarme para hacerme uno con Él, y entonces la fe de Él viene hacia mí. Se me viene a la mente cuando Jesucristo va a sanar, si no recuerdo mal, creo que es la hija de Jairo, un hombre llamado Jairo. Y este hombre le dice a Jesucristo, ayuda a mi incredulidad. Le dice así, ayuda a mi incredulidad. Y Cristo lo hace para que pueda recibir sanidad. Creo que es ella o creo que es el hijo, no recuerdo ahora mismo quién es. Pero Él le dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe por qué hay incredulidad y duda en nosotros? Sencillo, porque no estamos llenos de Él. Porque no hay esencia de Él en nosotros. Por eso yo no puedo crecer, no puedo ver, no puedo oír, no puedo subsistir.
Cuando Dios me está pidiendo que yo sea lleno de Él, que tenga la fe de Él. Ser lleno de Él es ser lleno de su palabra, es tener su palabra como ancla de mi barco. ¿Para qué sirve un ancla en un barco? Pues no se mueva, ¿no? Que la corriente no se lo lleva. ¿Ustedes han visto las anclas de los barcos grandes? Son unas cosas inmensas. ¿Será que nuestra fe está así? ¿Será que mi ancla está anclada en la palabra del Señor en este tiempo? ¿Será? Dios nos habló a nosotros algo extraordinario antes de que sucediera todo esto. Y nos dijo así, fíjese cómo es Dios. Antes de que sucediera toda una crisis económica, antes de que se sacudiera la bolsa, antes de que se sacudiera todo, el Señor los dijo así: les voy a prosperar en medio de esa hambruna. Me voy a manifestar milagrosamente en medio de esa hambruna. Yo no sé usted, pero yo lo estoy viendo. Si hay alguien que no trabaja aquí, soy yo, secularmente hablando. Vivo de maravilla. Y gloria a Dios, veo la mano del Señor sobre mi vida, día tras día. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy desesperado pidiendo la ayuda del coronavirus. Yo no estoy pidiendo ni la ayuda del alquiler, ni la ayuda de nada. Mi refugio y mi galardón están en el Señor. Mi socorro viene del Señor. No viene ni de Sánchez, ni de su gobierno, ni de sus cuentos chinos. Dios quiere una fe radical, una fe que te va a mantener. ¿Por qué podemos hacer lo que hacemos? ¿Por qué podemos coger estos lugares? ¿Por qué podemos hacer lo que hacemos? Porque no dependemos de la gente ni dependemos del dinero, dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Yo no le digo aquí a la gente: deme su cuenta corriente, su cuenta de ahorros. Usted quiere ser socio, puede ser socio de la mesa del rey, pagando 300 euros mensuales. Esto se ve en muchos ministerios, ¿usted lo sabía? Yo no le digo eso a la gente. Es más, aquí nadie de los que hayan venido y de los que no hayan venido puede decir que yo algún día le he dicho: vea, necesito una ofrenda para esto. Nadie me puede venir a mí con esos cuentos, porque sabe que no es así. Porque yo no dependo de eso. El día que yo dependa del bolsillo de la gente, ese día me morí de hambre. Ese día me va a faltar el alimento en mi casa. Ese día no le voy a poder dar de comer a mis hijos. Sencillo. El día que yo dependa del bolsillo de la gente. Dios quiere una fe radical. Todo lo que el Señor nos provee lo invertimos y damos sin medida. Lo damos de varias maneras. Y el Señor provee más y provee más. Se trata de ver la mano de Dios. Dios hace un año nos habló de lo que era una prosperidad económica. Yo creo que Dios, en su inmensa sabiduría, hoy en día lo vengo a entender, ¿no? Porque para el verano del 2019 nadie se auguraba lo que iba a pasar, lo que se estaba viviendo ahora, nadie. Ni el profeta más ungido, yo creo que para ese momento lo sabía. Si es verdad que la Biblia dice: no hará nada el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Ojo, pero cuando Él quiere revelarlo. Pero esta crisis y todo lo que está sucediendo ahora, yo le voy a decir, el Señor se lo tenía guardadito, porque quería lanzarle su jarra de agua fría a todo el mundo, a ver qué es lo que van a hacer. ¿Acaso Dios tiene que soplar lo que tiene que hacer en todo momento? ¿Quién dijo eso? Él es Dios. Y yo creo que Dios, en su inmensa sabiduría, nos estaba preparando a nosotros. Ya estoy hablando a nosotros como grupo. Nos estaba preparando para hacernos entender cuál era el éxito de sobrevivir y de tener fe en momentos difíciles. Y llegamos a hablar de la hambruna de Israel por 3 años,
cuando Elías y la viuda de Sarepta. Llegamos a hablar de la hambruna que vivió Isaac. Y llegamos a hablar de que en medio de esa hambruna, entiéndase, crisis económica, no tenían para comer, no había nada, el Señor los prosperó y los levantó. Fíjese, le voy a decir algo, a nivel financiero, esta es la mejor oportunidad para que Dios te prospere. Porque el reino de Dios no va conforme al sistema de este mundo. Usted puede pensar humanamente, pero ¿por qué? Si ahora es cuando ya todo hay de escasez y todo está quebrado. ¿Acaso el reino de Dios depende del sistema de este mundo? Yo soy un hijo del Señor, y si yo soy un hijo, soy heredero y no dependo de este sistema. Dependo del reino. Dependo de la economía celestial, la cual es infinita e inmutable. No dependo de un trabajo. Está bien, trabaje. Yo no le voy a decir no trabaja. Trabaje. Si el empleo es del Señor, gloria a Dios. Le producirá bendición. Será una bendición que no añadirá tristeza ni esclavitud. Todo lo contrario. Le dará para que comparta con el hambriento. Pero si su trabajo lo esclaviza, si usted trabaja y gana un jornal y lo esclaviza y a usted no se le ve el dinero, es porque ese trabajo no es un trabajo de Dios, es una esclavitud de Faraón. Y eso le está robando su tiempo, su salud, le está robando muchas cosas en su vida. Tenemos que ser entendidos a la hora de orar. Le está robando muchas cosas en su vida. Principalmente le está robando su tiempo con Dios. Pero si ese trabajo lo bendice, lo hace vivir bien, le sobra para compartir con el que no tiene y da en abundancia, ese trabajo es del Señor. De lo contrario no es del Señor. Nosotros tendemos a decir, a ser como automáticos. Señor, dame un trabajo, y lo primero que le salió, usted dijo que Dios le dio ese trabajo. No es así. Lastimosamente no es así. Ese trabajo se lo pudo dar el diablo para esclavizarlo. Ahí lo cogió Faraón y mírese, con un rejo así, construya pirámides, todos los días de su vida, ahí esclavizado. Esa no es la voluntad del Señor. Entonces, la fe de Dios es lo más importante en nuestra vida. La misma palabra dice en Romanos 10:17, no lo busque. Dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Dice, la pistis, o sea, la seguridad, la firmeza, la credibilidad, la convicción, la fidelidad, la confianza viene por el oír. El oír es una palabra griega que quiere decir akoe, que significa oír y obedecer, oír, entender y obedecer la voz de Dios. No es que usted oye aquí y le vino fe. No, eso no funciona así. ¿Quién dijo que la fe usted escuchó aquí la palabra o leyó la palabra y le vino? La fe viene a nuestra vida de parte de Dios cuando yo obedezco su palabra. Estábamos hablando ahora de Deuteronomio 28. ¿Qué es lo que viene por la obediencia? Las bendiciones. Entonces, la fe viene por el oír, entender y obedecer el rema de Dios, lo que Dios esté hablando. Dios nos preparó en marzo. Hubo un momento que el Señor nos dijo, no hablen, humíllense, quédense callados y escuchen. Dios nos preparó en marzo. Yo le dije a la gente, Dios nos preparó para los desafíos que vendrían. Y por eso Dios nos dio palabra rema. Esa rema produjo fe en nosotros. Por eso hoy en día estamos agarrados e inconmovibles en medio de la tormenta. No le estamos diciendo Jesús, Jesús, sálvanos. Él ya nos había preparado. Estamos firmes en medio de la tormenta. Porque la tormenta no la va a quitar Jesús. La tormenta viene a probar la fe. La tormenta viene a sacudir lo que gente cree que es fe, pero que no es fe. La tormenta viene a sacudir
los materiales con que se han estado edificando, paja, hojarasca. El fuego viene a revelar cuál es el material de mi fe. Si mi confianza está en un trabajo, un jornal, naufragaré, me hundiré. Pero si mi confianza está en lo inmutable e inconmovible que es el Señor, permaneceré firme. Eso es lo que yo debo de entender. Romanos 1:16. Ok. Dice la palabra del Señor así: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y de también el griego. Verso 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios, tema bastante profundo, la justicia de Dios. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de fe en fe. Hoy estoy en un paso de fe, mañana estaré en otro. Y eso es justicia de Dios. Por como está escrito, dice Pablo, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Es imposible entrar en un diseño de justicia de parte de Dios sin la fe. Es imposible. Eso luego lo vamos a mirar luego en Abraham. Primero le estoy dando unos apéndices de la palabra. Pero es imposible ir de niveles de fe, niveles de justicia sin niveles de fe. Es imposible para nuestras vidas. Es imposible ascender en la fe sin las dificultades, sin las pruebas, sin las tormentas. Es imposible. Si Dios nos dijo a nosotros que nos prosperaríamos, es porque tenía preparada una situación que nos iba a llevar a ascender de nivel de fe. Si tú quieres crecer de nivel de fe, tú te tienes que preparar para las tormentas y las dificultades que van a venir a tu vida. Porque no vas a crecer en fe, no vas a obtener la fe de Dios como quien coge una varita mágica y ¡ping!, ya tiene fe. Hay procesos, situaciones que van a sacudir tu bienestar, tu comodidad. Y en medio de eso se levantará la voz del diablo para estacionarte en ese desierto, para estancarte. En medio de eso vendrá la duda, vendrá el temor. Pero si yo permanezco firme, ascenderé a nivel de fe. La fe se desarrolla en nosotros en áreas individuales, en las finanzas, en los milagros, en la voz de Dios. En cada una de las áreas, en la sanidad, la fe se va desarrollando. Tiene un marco general, pero también tiene un marco individual. Es tan fuerte el tema de la fe que es imposible yo abordarlo en esta mañana todo. Solo voy a dar unos apéndices sobre ello. Pero es tan complejo que la misma palabra dice que el escudo de fe es el único que puede parar los dardos de fuego del diablo. Fíjese si es complejo el tema. O sea, si yo no tengo una fe fuerte,
si yo no he logrado construir un escudo de fe, a usted el diablo lo va a arrasar por donde quiera. Va a penetrarle sus dardos de fuego y lo va a destruir. Porque de eso está cargado el enemigo, de dardos de fuego. Es imposible subsistir sin la fe. Es tan así que Hebreos lo radicaliza de esta manera. Sin fe utiliza una palabra que no es afín con Dios, que es imposible. Dice, sin fe es imposible. Esta palabra no tiene nada que ver con Dios. La palabra imposible no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es el Dios de lo posible, de todo lo posible. Para Él no hay nada imposible. Pero es tan radical el autor de Hebreos que dice, es imposible que tú le agrades a Dios sin fe. Es imposible. No se le agrada a Dios por cómo ore, por qué bonito sea. Se le agrada a Dios solo por fe. Solo por fe. Váyase un momento a ese libro, Hebreos 11. ¿Se está durmiendo en esta mañana o qué? Hay que cogerlo en el espíritu, porque si no, no va a poder subsistir. No vamos a poder subsistir. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué? Me quedé gringo. O sea, me quedé igual. Ahora bien, lea con detenimiento. Ahora bien, la fe es ¿qué? Es la certeza de lo que yo espero. O sea, tengo certeza, yo estoy convencido de eso. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve, de lo que mis ojos físicos no aprecian. Le voy a dar una definición más bonita de este verso en una Biblia en inglés que se llama la Amplified Bible, o sea, la Biblia ampliada. Dice, ahora bien, la fe es la certeza, la confirmación y el título de propiedad. Eso ya es otra cosa. Esto lo dice la Biblia amplificada en inglés. Está en inglés, lo que pasa es que yo lo he traducido. Dice, ahora la fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad. Algo que ya es mío, que yo ya lo tengo, que ya me pertenece. Dice, es la esperanza de las cosas, es la prueba, es la esperanza y la prueba de las cosas que nosotros no vemos. Y es la convicción y la realidad de lo que nuestros sentidos físicos no perciben. Esa es la definición de la Amplified Bible. Luego dice, la fe percibe como hecho real lo que no se revela a los sentidos físicos. Vuelvo y repito esto. La fe ve como hecho real, como hecho algo que sus sentidos naturales no perciben o no ven. Eso es fe. Suena bonito y suena fácil teóricamente, pero práctico es otra cosa. O sea, llévalo a la práctica. Dios nos dice, te voy a prosperar, cuando lo que yo veo, lo que mis sentidos físicos perciben es una crisis brutal por todos lados. Cuando lo que mis sentidos físicos perciben es que estoy nada en el bolsillo. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿A mi realidad o le creo a lo que Dios es o lo que Dios dice? Porque es que la Biblia enseña y dice, luego lo vamos a leer, que Dios llama lo que no es como si fuera, que Dios llama lo que no es como que es. Entonces Dios te está diciendo, te voy a prosperar, voy a hacer algo en tu vida, pero entonces tú estás más pobre que uno que vive bajo de un puente.
Dios te dice, te voy a usar, te voy a llevar a predicar, pero resulta que tú no sabes, no sabes casi ni hablar. ¿Por qué sucede esto? Vuelvo y lo digo, porque Dios habla lo que es. Dios habla desde un ámbito eterno, un ámbito que no se condiciona a la temporalidad del ser y de la gente. Entonces, cuando yo entro al ámbito de la fe, yo opero en ese ámbito, no en lo que yo veo, la realidad. ¿Qué es la realidad ahora? Una crisis económica, un virus, una peste, usted no tiene trabajo. ¿Yo qué voy a saber cuál sea su realidad? Pero cuando yo entro en el ámbito de la fe, todo es posible para mí. Todo es posible. No me sugestiona, no me marca, no me condiciona lo que los sentidos físicos ven o perciben. No. Lo único que me sugestiona y me marca es la palabra del Señor. Por eso esta Biblia lo traduce de esta manera. Ahora bien, la fe es la certeza y la confirmación y el título de propiedad. Es la esperanza de las cosas, la esperanza y la prueba de las cosas que nosotros no vemos. Es una convicción de la realidad. Una convicción real. Dios me quiere llevar a niveles de fe. Vuelvo y lo repito. Va a ser el lema de esta mañana. El justo por su fe vivirá. Usted no va a poder pasar esta crisis, escúcheme bien, si no obtiene la fe de Dios. Así se lo voy a decir en esta mañana. Va a naufragar si no tiene la fe de Dios. Me da igual el trabajo que tenga. Me da igual si tiene una empresa. Me da igual lo que tenga y lo que sea. Me da igual. Naufragará. Caerá si no tiene una fe fundada en el Señor. Si no tiene la fe de Él metida en su corazón. Y para eso hay que ceñirse a la obediencia. Para eso hay que ceñirse a lo que Dios quiere. En el versículo, sáltese, no lo vamos a leer todo. Entonces dice en el versículo 6: y sin fe, sin pistis. Tenga en mente, por favor, toda la definición que le he dado: fidelidad, lealtad, convicción, veracidad en las palabras de Dios, etcétera, 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 firmeza. Tenga eso en la mente. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, coma, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Y Dios es qué? Remunerador de los que le buscan. O sea, la fe en Dios tiene una remuneración para nosotros. Si verdaderamente yo opero en la fe de Dios en mi vida, yo voy a ser remunerado por el Señor. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Padre, gracias. Váyase al versículo 8. De ahí mismo. Mire lo que va a decir. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Indicio de fe. Mire lo que dice. Por la fe Abraham salió a un lugar que iba a recibir como herencia, pero Abraham no sabía ni dónde estaba ni cuál era ese lugar. ¿Eso es fe o no es fe? Una cosa es que usted le digan: vea, le vamos a regalar ese piso que está allí. Ahí usted lo ve, usted ya lo vio y dice: ah, sí, da.
Otra cosa es que le digan, le vamos a regalar este piso, pero usted no sabe, no lo ve, no lo percibe. Eso es fe. Y Abraham salió sin ver a dónde iba, sin saber lo que Dios le iba a dar. Eso es fe. Volvemos al punto, la fe ve lo que los ojos naturales no ven. Por eso dice la Biblia, por fe andamos, no por vista, no por el sentido de la vida natural, sino que nos movemos por fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, o sea, al Señor. Por lo cual también nació, escuche, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto. No sé si entiende esta expresión. Vuelvo y repito el verso 12. Por lo cual también nació de uno, o sea, de uno se refiere a Abraham. Dice, y casi muerto con respecto a esto. ¿Casi muerto en qué? Abraham tenía 100 años, hermano, cuando concibió a Isaac. Escúcheme, 100 años. Ya no tenía miembro viril el hombre. Ya no tenía nada. Era imposible naturalmente de que este hombre pudiera engendrar un hijo. Era un viejito ya, decrépito. Yo no sé si podía andar o no. Escúcheme, le hablo así para que lo asimile. Dice que ya estaba casi muerto. Ya estaba casi muerto Abraham. Y Dios le dio para que concibiera un hijo, para que lanzara una semilla. ¿Y qué decir de Sara? No solamente vieja, decrépita y acabada, sino también para acabar de ajustar estéril. Y ya sin menstruación. Eso no es fe, hermanos. Qué cosa tan terrible y extraordinaria. Y aquí está hablando el autor de Hebreos. Y dice, repito el verso 12. Por lo cual también nació de uno, casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Fíjese lo que dice. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos de esta tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, tremendo hermano, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su único hijo. Y fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada la descendencia. Y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas futuras. Escuche algo. Dios le dijo a Abraham, te daré una descendencia, será Isaac, y en él se van a cumplir todo lo que yo te he prometido. Después Dios le dice, dame a Isaac, sacrifícame a Isaac. Qué locura, ¿no?
parece que estamos presentando un Dios que disvaría, que tiene un síndrome raro. O sea, vamos a ver, aclarémonos. Dios le dice a Abraham: Isaac será tu hijo, será tu descendencia, en él XXX. Y después le dice: no, ahora me apetece que me sacrifiques a Isaac. O sea, la única esperanza que Dios le dio a Abraham, ahora Dios se la está pidiendo, que era Isaac. Entonces dice ahí: por la fe él lo sacrificó, lo puso en el altar, sabiendo que si Dios se lo había dado y le había prometido ahí que si lo acuchillaba, Dios lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Tenía fe Abraham? Wow, que sí tenía fe. Tenía mucha fe para poder hacer eso. Hubiera sido otro, dice: no, Señor, tú me lo diste, yo no lo voy a soltar. Tenía fe. Y luego dice ahí Hebreos que en sentido figurado lo recibió resucitado. Dios hizo morir a Abraham ese día. Ese día Isaac no murió físicamente, pero murió en el corazón de Abraham. Y era porque Dios le estaba enseñando a Abraham que la promesa no era más grande que el dador de la promesa. Porque Dios te puede prometer algo y puede ser algo grande y grandioso, gloria a Dios, pero nunca eso que Dios te promete va a ser más grande que el dador de la promesa. A Abraham no se le podía olvidar quién era quien se lo había dado. Por eso Hebreos dice así, y los elogia. Claro que los elogia, pero hay toda una situación que a lo mejor usted no alcanza a percibir. Romanos capítulo 4:17. Vuelta a Pablo a hablar. Vamos a leerlo hasta el 25. Dice: como está escrito, Romanos 4:17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Esto se lo dice Dios a Abraham. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Ese es el lenguaje de Dios. Dice, verso 18, él, mire, escuche, él se refiere a Abraham, no a Dios. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Wow. ¿Por qué dice esto Pablo? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No es lo mismo creer, tener esperanza cuando usted tiene posibilidades de tener esperanza. Pero mi pregunta es, ¿Abraham tenía posibilidades de tener hijos? No tenía ninguna. Estaba viejo, decrépito, ya no podía hacer nada. Ni Sara, ni nadie. Pues Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Wow. Eso es fe. Creer cuando no tienes ni un 0,001% de posibilidades. Eso es fe. Por eso dice Romanos así: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Verso 19. Y sin debilitarse en la fe, sin dudar, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. No titubeó. No dudó. Se mantuvo firme. ¿Qué era fe? Firmeza. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios le había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
¿Lo ve? Si usted y yo no tenemos esa fe, no somos justos. Yo no sé lo que usted tiene que creer, lo que usted busca en Dios, pero si usted no tiene esa fe, no somos justos delante del Señor. No crea que es justo porque diga ayer recibí a Jesucristo y le entregué mi vida y no. Déjese de cuentos. Si no tengo esa fe que Abraham está mostrando, de la cual la Escritura me está diciendo, no soy justo. Eso dice Romanos. Analicemos un poquito esto. Génesis 12. Voy a pasarlo rápido. Génesis 12. ¿Cuántas veces le habló Dios a Abraham? Las vamos a contar. La primera vez que Dios le habla a Abraham para decirle y prometerle algo está en Génesis 12, versículo 1. Abraham tenía 75 años de edad. 75 tenía. Dice, ahora bien, el Señor había dicho a Abraham, se llamaba Abraham, no Abraham, Abraham, dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Mire, dijimos que ahora que él salía sin saber a dónde iba, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, le dice. Y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Verso 4. Fue encaminado pues Abraham según el Señor le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. 75. Esta fue la primera vez que Dios lo llama y le especifica lo que va a hacer con él. Escuche, no le dice Isaac, le dice te daré descendencia. Para ese entonces Sara era estéril y era una mujer 75 menos 9, 66, ¿no? Sara tenía 66 años, porque Sara es menor que Abraham por 9 años. Ahora se lo voy a mostrar. Es 66, ¿verdad? ¿Valen bien matemáticas? Ah, bueno. 66 años tenía Sara. Era estéril. Era estéril. La segunda vez que el Señor le habla a Abraham, en el versículo 7 del mismo capítulo 12, y dice: y fue visto el Señor por Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y de allí marchó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda con Betel hacia el mar y Jai hacia el oriente. Y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Fíjese que esta es la segunda vez que le habla, le dice te bendeciré. Se le reveló. Abraham empezó a tener una comunión con Dios, una vivencia con Dios. ¿Usted cree que Abraham, para haber sido considerado el padre de la fe, ya tenía una fe grandota? No hubieron procesos. Abraham tuvo que enfrentar el temor, Abraham tuvo que enfrentar la duda, la incredulidad. Lo voy a mostrar. La segunda vez que Dios le habla, entonces él empieza a poner sacrificio delante de Dios. La palabra allí Betel significa casa de él. No es casa de Dios. Betel en el hebreo significa casa de él. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham habitaba con Dios. Por eso él hace un altar allí. Porque Abraham empezó a caminar con Dios. Empezó a vivir con Dios. No era que Dios venía esporádicamente y Abraham era como que venía un desconocido. No, él empezó a habitar con Dios. La tercera, capítulo 13. La tercera vez que Dios le habla a Abraham, Lot se separa de él. Versículo 14 del capítulo 13. Y después que Lot se separa de su lado, el Señor dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira al norte, hacia el Negev, al oriente y hacia el mar.
porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, tu descendencia sería contada. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? ¿Usted? ¿Los científicos? ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Dios. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? ¿Quién puede contar las estrellas de los cielos? Nadie. Nadie. Fíjese lo que Dios, mire los términos con los que Dios le habla a Abraham. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Usted coge un polvo, una manotada de polvo así. Tiene trillones de granos de polvo. ¿Qué se puede usted imaginar? Asemejamos la arena como el polvo también. Dice, si alguien pudiera contar tu descendencia, si alguien pudiera contar el polvo, contaría tu descendencia. Nadie puede contarla. Fíjese los términos como Dios le habla a Abraham. Términos infinitos. Ese es su lenguaje. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Infinito. Esa fue la tercera vez que Dios le habla. Después le dice el verso 17: levántate y corre esta tierra a lo largo, a lo ancho, pues a ti te la daré. Y alzó Abraham su tienda y se fue y habitó en Encinar de Manré, que estaba en Hebrón, y allí edificó otro altar al Señor. Estaba viviendo para Dios. Ok. Váyase al capítulo 15. Cuarta palabra que el Señor le da a Abraham. Después de estas cosas, la palabra del Señor fue dada a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham: oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia. Mire lo que le dice. Habían 3 veces que Dios ya le había hablado de descendencia, y Abraham le dice: yo todavía estoy sin descendencia. Dice: yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer, un criado. Entonces dice, y Abraham insistió: he aquí no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar, le dice. Mira lo que dice Abraham a Dios. Pero he aquí la voz del Señor a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Me encanta este verso. Mire lo que va a decir aquí, verso 5. Y lo sacó fuera. Dios cogió a Abraham de la manito. Ven, papito. No, tranquilo. Vamos para afuera de esta tienda. Y lo sacó fuera. Mire lo que hace Dios. Y lo sacó fuera y le dijo: mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Escuche, entienda la discusión, la conversación. Dios le está diciendo: te daré esta tierra, voy a hacer esto contigo. Y llega Abraham y dice: pero es que si ni siquiera ya me has dado un hijo. ¿Cómo que voy a heredar si ni siquiera me has dado un hijo? Tengo un criado que va a heredar. Y el Señor le dice: no te va a heredar este. Ven para acá, ven papito, te voy a sacar fuera. Le va a reafirmar su fe. Le va a meter fe a Abraham. Lo saca fuera. Lo saca de la tienda y le dice: mira detenidamente los cielos. Escuche, no como que usted mira así y ya miró las estrellas. Dice: detenidamente los cielos. Para yo entender estos versos tengo que entender de dónde sale Abraham. Ahora se lo voy a explicar. Dice: mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue reconocido por justicia. ¡Wow! Tremendo. Para entender lo que Abraham, escuche, para entender por qué Abraham fue justo en ese momento por su fe, yo tengo que entender quién era Abraham. Abraham era un astrónomo de su época. Ojo con lo que estoy diciendo.
Abraham era un hombre que tenía conocimientos astronómicos. Ojo, una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. No se confunda. La astrología es el estudio de los astros en adivinación y en predecir el futuro. Esto fue el resultado de la decadencia del hombre. La astronomía es el estudio y la observación de los astros y las estrellas, las constelaciones. Cuando Dios crea la tierra, Dios le enseña algo al hombre. Dice la palabra en Génesis que Dios pone señales en los cielos para los hombres. Él pone unas señales específicas. Más bien dicho así, Él cuenta toda la historia de la tierra en las estrellas. Él plasma, fíjese lo que le voy a decir, Él plasma el evangelio en las estrellas. Esto es una de las cosas que he aprendido últimamente. Él plasma el evangelio en las estrellas. Todo lo que sucedería desde principio a fin. Fíjese cómo Dios de grandioso. Y el hombre, observando las estrellas, el hombre sería salvo, porque el evangelio estaba plasmado en las estrellas. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, la traducción correcta es: Abraham sale a causa de una luminaria. O sea, hay una disputa en Ur de los Caldeos. Caldea, donde vivía Abraham, eran los más brujos y astrólogos que habían de aquella época. Y Abraham era astrónomo. Cuando Dios sale y le dice: mira detenidamente las estrellas, él ve allí a Cristo, ve que las promesas que Dios le está dando a él están dadas en Cristo, se cumplirían, ve la derrota de Satanás, ve todo el evangelio eterno. Ay, ¿usted de dónde saca esa locura? Salmos 19. Váyase al Salmo 19. Este es uno de los puntos más enfáticos de los de Abraham. Salmo 19. Mira lo que dice Salmo 19, verso 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite, escuche, un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela su sabiduría. Y no hay mensaje, no hay palabras, no se oye ninguna voz. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ella puso una tienda para el sol. Tremendo. No había necesidad de que nadie dijera nada. Estaba todo plasmado, estaba todo dicho, estaba todo creado. ¿Usted puede creer que Dios es lo suficientemente perfecto y sabio para hacer eso? Escuche, ya todo estaba determinado. Cristo, todo. Cuando Dios saca a Abraham de su tienda y le enseña las estrellas, le está enseñando la victoria de Jesucristo y el evangelio. Por eso el resultado de esa visión que Abraham tiene de lo que él ve es la justificación. Por eso dice: Abraham creyó. ¿Qué creyó? Que todo lo que Dios le había prometido se iba a cumplir en Jesucristo, y le fue contado por justicia. Le animo a que estudie las constelaciones. Le animo a que estudie por qué está la constelación del dragón, la constelación del cordero, de la ballena. ¿Por qué? La estrella polar. ¿Por qué? ¿Por qué está todo eso? ¿Has escuchado las constelaciones? Estúdialo y va a ver la iglesia, Cristo, el dragón. Va a ver que todo está plasmado en las constelaciones. ¿Ah? Nacimiento de Jesucristo. Todo está plasmado.
Esto fue una de las cosas que el Señor trajo a mi vida en la cuarentena. Y empecé a estudiar. Yo de astronomía no quería saber nada, ni le paraba bolas. Cuando Dios me empezó a mostrar esto, wow, me iluminó. Y empecé a estudiar las constelaciones. Y lo vi. Y entendí por revelación, porque aquí no dice eso. Entendí por revelación, según el contexto de Abraham, que Abraham todo lo vio en ese momento. Entonces Dios aquí afirma su corazón. Él es justo delante de Dios y dice, y le dijo, yo soy Dios, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte posesión esta tierra. Y dijo, oh soberano Señor, ¿en qué sabré que he de poseer? Y le dijo, aparta para mí una novilla de 3 años. Bueno, etcétera, etcétera. Ahí empieza a pedirle un sacrificio. Y Abraham se lo da. Escuche, pero Abraham flaqueó. Capítulo 16. Sarai y Agar. No solo Abraham, sino Sarai, su mujer, flaqueó. En el capítulo 16 usted va a encontrar algo. Sarai intenta ayudarle a Dios. Sarai intenta cumplir una palabra de Dios en sus fuerzas. Fue un grave error. Sarai le dice a Abraham, ay Abraham, me estoy volviendo vieja, estoy estéril, no sé qué vamos a hacer. Yo creo que Dios habló, pero yo creo que Dios estaba hablando de Agar. Yo creo que Dios, yo le creo, sí, pero yo creo que Dios quiere Agar, que tú te acuestes con ella y ese será tu descendiente. Y Sarai le da a su sierva Abraham y tienen un hijo llamado Ismael. Un grave error. ¿Qué quiere decir eso? Flaquearon. Eran hombres. Flaquearon. Estaban pasando muchos años y no se cumplía nada. Muchos años estaban pasando y no se cumplía nada. Ellos creían que porque Dios les hablaba así era que mañana se iba a cumplir. Como nos pasa a nosotros. Me río, yo creo que Dios se ríe con nosotros. Dios le dice algo y usted ya mañana, ¡ay sí, ya vamos! Usted tiene que desarrollar la fe para eso. Luego el verso 7 de capítulo 16. En el verso 7, el ángel del Señor le habla a Agar y le da una bendición para Ismael. Dios es misericordioso. Del verso 7 al verso 12. De ahí sale la generación de los árabes. Y le da una bendición. Luego, en el capítulo 17, vamos por la quinta vez que el Señor le va a hablar a Abraham. Era Abraham de 90 años. Escuche. Ya no tenía 75. Ya tenía 90. ¿Vale? Habían pasado, ¿cuántos años habían pasado? 15 años. Habían pasado 15 años de 4 palabras que el Señor le había dado. Era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Mira lo que le dice. Fíjese cómo Dios le va a hablar a Abraham aquí. Dios sabía que Abraham se había equivocado. Dios sabía que Abraham había escuchado la voz de incredulidad o de duda de Sarai. Dios lo sabía y le dice, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Mira lo que le dice. Anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré grandemente. Y Abraham cayó sobre su rostro, se postró. Y Dios le habló diciendo, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Te haré fértil en gran manera. Haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones como pacto eterno
para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré Dios para ellos. Y dijo además Dios a Abraham: y tú guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y ahí le da la señal del pacto física, la circuncisión. Escuche. Después dice, verso 15: dijo también Dios a Abraham: a tu mujer Sarai no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. La bendeciré y de ella te daré un hijo, y lo bendeciré y haré de él naciones y reyes y naciones que procedan de él. Esta Biblia refiere la bendición sobre Isaac. El texto masorético refiere la bendición sobre Sara. Por eso dice de manera diferente. Escuche algo bien importante. El nombre Abraham es un nombre compuesto por 4 letras hebreas. Escuche lo que le voy a decir. El nombre Sarai es un nombre compuesto por 3 letras hebreas. Cuando Dios les cambia el nombre a Abraham y a Sarai, Abraham y a Sarai Sara, Él les introduce la 5ª letra del alfabeto hebreo, la letra Hei. La letra Hei tiene una numeración de 5, tiene una equivalencia de 5. Escuche bien lo que le voy a decir, porque Dios es perfecto hasta en esto. Cuando Dios le introduce la letra Hei al nombre Abraham y queda Abraham, y le introduce la misma letra a Sarai y queda Sara en el hebreo, lo que Dios está diciendo es esto: la letra Hei, que significa, que es 5, significa gracia y favor. No sé si lo pilló. ¿Qué está haciendo Dios? Escuche, piense. Abraham tenía 99 años. Era un viejito. Estaba decrépito. Ya no funcionaba. Ya no tenía nada que dar como hombre en su función reproductora. ¿Estamos de acuerdo? Sara era otra viejita. Tenía 90 años. Aparte de ser viejita, ya no tenía menstruación. Aparte de no tener menstruación, tenía esterilidad en la matriz. ¿Será que necesitaban un toque de Dios? Está muy claro, hermanos. El nombre, la letra Hei, está diciendo: Dios toma de su gracia y lo pone en Abraham y lo pone en Sarai, y les da el poder de cumplir la misma promesa de Dios. Es extraordinario. Es extraordinario lo que le estoy diciendo. Abraham significa padre exaltado. Abraham significa padre de naciones, padre de multitudes. Aquí usted ve, ¿tiene qué? La fe de Dios. Le voy a decir algo. Todo lo que Dios nos haya prometido no se va a poder cumplir si Él no se introduce en nosotros. Si Él no nos cambia el nombre hablándole de manera espiritual. Si Él no introduce su gracia de su espíritu en nosotros. Esa es la realidad del asunto. Por eso, esto usted lo puede comprobar en el hebreo. Yo ahora me encantaría tener un proyector y podérselo enseñar, pero no lo puedo hacer ahora. La letra Hei, número 5 del alfabeto hebreo, una letra de gracia y de favor para Abraham y para Sarai. Les cambia el nombre, les afirma el propósito. Pero fíjese lo que pasa. Verso 16: y de ella te daré un hijo, lo bendeciré y haré de él naciones, y reyes y naciones procederán de él. Y cayó Abraham sobre su rostro, se postró, pero se rió y dijo en su corazón. Escuche, se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre centenario le nacerá un hijo? Fíjese, ¿a un hombre centenario le nacerá un hijo?
Y dice, ¿y Sara parirá con 90 años? Lea, por favor. ¿Y Sara parirá con 90 años? ¿Qué locura es esta? Fíjese, hay cierto grado todavía de duda en su corazón. Hay cierto grado. 17 y 18. Estoy en Génesis 17, 17 y 18. Abraham se ríe en su corazón. Él no se rió físicamente. Él se rió y dijo, ay, yo con 100 años tendré un hijo. Vaya. Y esta con 90 años va a parir. ¿Qué locura es esta? Como extrañado. No le pasó solo a él. Ya me perdí hasta los encuentros. Sexto, séptimo encuentro, capítulo 18. Viene otra vez el Señor y se encuentra con Abraham ya. 18:9. Ya voy a terminar, tranquilo. Después le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió y dijo, he aquí, ella está en la tienda. Y dijo, cuando vuelva a verte, le está hablando el Señor a Abraham, cuando vuelva a verte, según el tiempo señalado, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, que estaba detrás de él, junto a la entrada de la tienda, lo escuchó. Lo que él estaba hablando a Abraham. Mire, dice, ahora bien, y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no tenía menstruación. Mire. Y Sara rió para sus adentros, pensando, habiendo envejecido tendré la dicha siendo mi señor un anciano. Se rió dentro. Fíjese, va a ver cómo termina esto. Ella dijo, escuchó la conversación de Dios con Abraham y se rió y dijo, uy, este ya viejito, ¿será que voy a tener la dicha de darle un hijo? Su corazón estaba pesando en duda. Los años pesaban. Escuche, los años pesan en las promesas de Dios. Y dice, y dijo el Señor a Abraham, ¿por qué rió Sara diciendo, para sus adentros daré luz cuando ya envejecido? Dios la pilló. Diga, Dios la pilló. Dios escuchó su corazón y dijo, ¿por qué ésta se está riendo? Mire cómo le va a contestar Dios a Sara. ¿Por qué ésta se ríe de esto que te estoy diciendo? ¿Acaso soy yo payaso? Ahora dice, ¿por qué ríe Sara diciendo para sus adentros daré luz cuando ya envejecido? Mire lo que dice el verso 14. ¿Carece de fuerza una palabra que viene de Dios? Wow. Pregunta, ¿carece de fuerza una palabra que viene de Dios? Como diciendo, claro que no. ¿Será que Dios no es poderoso para cumplir lo que dice? Es lo que estamos hablando aquí. Dice, ¿carece de fuerza una palabra que viene de Dios? Vuelve y le dice, al tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Verso 15. Pero Sara negó diciendo, no, yo no me he reído. Pues tuvo miedo. Lo negó porque tuvo miedo. Pero él dijo, no, o sea el Señor, no, realmente te has reído. Y levantándose de allí, aquellos varones tendieron la mirada sobre Sodoma. O sea, le dijo, sí. Fíjate cómo termina la conversación. ¿Te has reído, Sara? No, yo no me he reído. Por miedo. Y le dije, sí, te has reído, Sara. Y salió y se fue el Señor. Como diciendo, hay que mejorar eso. Hay que mejorar eso. Carece de fuerza una palabra que te estoy diciendo. Y por fin, gloria a Dios. Capítulo 21. Tanto sufrimiento, tanta vida. 25 años después, visitó el Señor a Sara. 21:1. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara según lo hablado. Sara pues concibió y le parió un hijo a Abraham
en su vejez, según el tiempo señalado que le había hablado el Señor. Y Abraham llamó por nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Y circuncidó Abraham a Isaac el 8º día, como Dios le había ordenado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió Sara: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he parido un hijo en su vejez. ¿Sabe qué significa Isaac? Risa. El Señor me ha hecho reír. Sara formaba parte del propósito. 25 años después, ¿quién dijo que lo que Dios te habla se va a cumplir mañana? Muchas veces Dios te habla en términos de toda una vida. Hay gente que no entiende los procesos de Dios. Dios nos tiene que llevar a producir o a obtener, mejor dicho, la fe de Él para vivir lo que Él nos ha prometido. A edificar esa fe en nosotros. Sara y Abraham tuvieron tiempos de temor, tuvieron tiempos de duda, tuvieron tiempos que lucharon con eso. Sin embargo, Dios los sostuvo, les dio su gracia y vieron su promesa. Voy a terminar con una cita bíblica más. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 12. No seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante ¿qué? De los que mediante la fe y la longanimidad, dice esta Biblia. Su Biblia dirá paciencia, pero ahora vamos. Me encanta esta traducción. Dice: no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. La palabra paciencia no es una buena traducción en la Biblia, tanto Reina Valera como Américas. La palabra longanimidad es una traducción correcta, le dio en el clavo. Cabe dentro de la palabra griega. La palabra griega allí es macroxumia, que significa longanimidad, constancia y perseverancia de ánimo en medio de las adversidades. ¿Cómo usted va a recibir? También significa soporte y aguante. ¿Cómo usted va a recibir? Escuche, ¿cómo va a recibir las promesas de Dios? Con fe y longanimidad. Es decir, con fe y manteniéndose constante y perseverante en el ánimo, aun cuando todo lo tenga en contra. Este verso de Hebreos resume la vida de Abraham y de Sara, cómo heredaron, cómo cumplió Dios sus promesas. Y luego usted está llorando porque Dios no le cumple X o Y cosa. Luego usted está pataleando como un bebé, cuando la palabra de Dios establece que sin fe y sin perseverancia y constancia, aún en medio de las situaciones difíciles, usted no va a ver nada. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Ya? ¿Está bien? Con fe y longanimidad, constancia en el ánimo y perseverancia en medio de las dificultades.